Muy bien, vamos a ver ahorita cómo se hace entonces el procedimiento experimental para este laboratorio. Y en este caso vamos a ayudarnos de un navegador, del navegador web. Si le dan clic al link, entonces los va a llevar entonces a la página web donde van a poder hacer el experimento. El experimento se hizo y se codificó en GeoGebra y aquí está, es este. Y la manera de utilizarlo es bien sencillo. Muy bien, entonces como ya sabemos, esta viene siendo la partícula cargada que cruzó el agujero y ya ha sido cargada en este caso. Y lo que vamos a hacer nosotros es darle correr y al correr vamos a ver que la partícula va a empezar a caer. Y una vez que haya caído un poco, noten que ya no está cambiando el valor de, de velocidad. Este se está manteniendo constante y podemos incluso correr un poquito más. Y sí, efectivamente, noten que no está cambiando. La partícula además ya tocó el piso. Cuando toca el piso, si se fijan, cambia sale el juego de Game Over. Podemos darle reset y va a ser exactamente la misma partícula en este caso. Ese es un beneficio que nosotros tenemos que no tuvo Millikan. Pero en este punto ya la partícula ha dejado de caer y alcanzó lo que es velocidad terminal. Este va a ser el primer dato que nosotros vamos a apuntar, que es 1.4 metros por segundo. Lo vamos a apuntar en nuestro cuaderno de matemática de un solo. Y van a ser nuestros datos, por ejemplo. Y datos va a ser igual a, y recuerden que cuando nosotros queremos ponernos pares ordenados o datos, utilizamos llaves. Y en este caso, como van a ser varios datos, varias llaves. Nuestro primer dato de velocidad es 1.400. Coma, y ahorita vamos a apuntar, aquí deberíamos de apuntar nuestro valor de voltaje que vamos a calcular en un momento. Perdón. Que vamos a calcular ahorita en un momento. Y ahí está. Una vez que ya tenemos el valor de velocidad apuntado, entonces nosotros podemos iniciar con el voltaje. Inicialmente vamos a colocar aquí que el vector que se genere tenga más o menos la misma longitud que el vector que está acá. Si ven, es casi por ahí, va un poquito más, digamos, ahí. Entonces le damos correr. Al darle correr, noten que empieza a subir este número y este empezó a subir demasiado. Así que como empezó a subir demasiado, le doy clic en el botón y con los botones de mi teclado voy a bajar un poco el voltaje porque al parecer está muy alto. Ahí ya empezó a bajar otra vez, o sea que está muy bajo. Le doy un poco más para arriba. Y el número aún ya no está bajando, se mantiene casi constante, pero es muy diferente de cero. Voy a aumentar el voltaje porque lo que yo quiero es que este número de velocidad no cambie, además de no cambiar, sea lo más cercano a cero posible. Entonces noten que ahí ya está aumentando, ya empezó a aumentar demasiado, significa que el voltaje es muy alto. Baja un poquito todavía, ya está bajando de manera lenta, eso es bueno, pero todavía está muy alta la velocidad. Bajamos en 40.8, el número está bajando, valor de velocidad 0.5, 0.4, eso ya es un buen valor, pero hay que acercarnos bien al valor de velocidad de modo que esto se haga a cero lo más cercano posible. 0.09, 0.7, 0.6. Como ven, el número es muy bueno y aquí empieza a tornarse negativo, significa que este número podría ser muy bajo. Vamos a ver si le damos para arriba. Empieza a subir un poco el número. Entonces significa que está entre estos dos, está entre 40.9 y entre 40.8. ¿Por qué? Porque en 40.9 el número de la velocidad empieza a subir, mientras que en 40.8 la velocidad empieza a bajar. Entonces ya encontramos el punto de inflexión para el voltaje. Noten que en 40.9 llegó como una velocidad máxima, más o menos de 0.55. Y en 40.8 vamos a ver cuánto es el mínimo de velocidad para ver cuál de estos es más cercano a cero. Y nos vamos a quedar con el valor de velocidad, con el valor de voltaje que tenga una velocidad más cercana a cero. En este caso está, vamos a ver, hay que esperar un ratito a ver cuál es este valor. Y el valor que nos daba con 40.9 era de 0.05 y con 40.8 al parecer se está acercando a 0.03.
31, 32. Digamos que ya está avanzando bien lento. Casi llega a 0.4, significa que 40.8 es el valor de voltaje que podemos utilizar. Miren, ahí en 0.039 ya se quedó estacionario, significa que esa es la velocidad que alcanzó ahí. Entonces es lo más cercano, casi 0.04, lo más cercano a cero que pudimos, o sea que el voltaje para esta partícula en específico es 40.8, así que vamos a apuntar esa velocidad en nuestra hoja de matemática, entraría 40.8 voltios. Y luego procederíamos a calcular el siguiente par ordenado que va a ir entre llaves. Podemos guardar esto por mientras ahí. Y ponemos el siguiente. Y vamos a calcularlo. Muy bien. Entonces, para calcularlo, lo que se hace para la siguiente partícula es se crea una nueva partícula. Y esto, una vez más, tenemos que tirar el voltaje completamente a cero para poder calcular la velocidad terminal. Y le damos correr. Al darle correr, ya ahí encontramos ya nuestra velocidad terminal, que es negativo 1.084. Entonces 1.084. Y ahora vamos a encontrar el voltaje que hace para igualar la fuerza eléctrica. Entonces para eso, como sabemos, tratamos de igualar un poquito lo que es este vector de velocidad. Y lo voy a dejar un poquito más alto para que la partícula empiece a moverse para arriba. Y la partícula va a empezar a moverse para arriba. Ahí ya está casi en el medio, así que vamos a tratar de dejarla a cero. Esta fuerza ahí todavía es muy alta. Vamos a ver ahí. Ahí ya está cercana, pero está bajando. Le voy a dar un poquito más, un poco más. Eso está aumentando la velocidad. Va para arriba y ahí ya pasó a ir para arriba. Llega casi a 0.9, casi, casi, casi. Y si le bajo un poquito el voltaje, sigue para arriba, vamos a bajarle un poco más el voltaje. Y está bajando, se está acercando a cero. Un poco menos. Les recuerdo, estamos buscando el punto entre, si cambio en uno, queda una velocidad negativa, y si cambio el siguiente, queda una velocidad positiva. Entonces estamos buscando entre los dos números. En este caso, para la velocidad negativa nos da 68, casi 70, 0.070. Y para la velocidad positiva, vamos a ver cuánto nos da. Está aumentando, está aumentando. Y creo que para la velocidad positiva da menos, ya que no llega a 0.03, o si va. Apenas 0.03, aquí ya está aumentando bien lento. Y entonces sería el voltaje que andamos buscando, como vemos casi 0.04, en el otro creo que no llegó a 4. Entonces 18.4 sería la velocidad que tomemos. Entonces voy a apuntar ese voltaje, 18.04. Perdón, no era eso, perdón, era el voltaje el que tengo que recordar. Sí, 18.4 era. 18.4. Y ya tenemos el segundo voltaje. Como vemos, aunque esta relación entre masa y voltaje no va a mantenerse para nada. Entonces, el procedimiento que ustedes van a tomar al momento de estar haciendo este laboratorio es que los primeros dos datos que van a tomar los pueden tomar así como los que acabo de tomar yo aquí, y estos son los números que le va a generar GeoGebra. Pero ustedes queremos que sean números aleatorios y quiero que todos tengan números aleatorios, así que van a darle aquí, le van a dar clic un montón de veces, y luego que ya le hayan dado clic un montón de veces, entonces voy a asegurarme de que todos ustedes deberían de tener números diferentes, porque es bien improbable, bien raro que venga y le den clic igual número de veces, o sea, solo es de tocarlo y van a tener diferentes valores. Y entonces así van a seguir tomando todos los datos, los 10 datos que les pide el informe de velocidad y de voltaje.
es un poquito lento, no lo van a hacer tan rápido esto de la toma de datos, pero así va, ustedes vienen y van a el voltaje en cero, van a calcular a ver cuánto es esta velocidad terminal. Una vez que tengan un valor constante de velocidad terminal, apuntan el valor constante de velocidad terminal, tratan de igualar la fuerza de gravedad aquí. Y una vez que encuentran ese valor que equipare la fuerza de gravedad con la fuerza eléctrica, entonces lo apuntan. Y esto es lo que le va a llevar más tiempo a usted, estar con la flecha de su teclado viendo cuál es el valor de voltaje que tiene que darles. Y van a apuntar esos pares ordenados entonces en su cuaderno de Wolfram, así como lo estoy haciendo yo. Aquí tengo un ejemplo ya un poco más trabajado del procesamiento de los datos y cómo lo van a hacer ustedes. Estos son datos que yo apunté de un experimento cuando lo estuve probando. Miren, el primero siempre me sale igual, 1.4 y 4.8, porque siempre empieza desde ese número. Pero una vez estando ahí, todos los demás datos deberían de ser diferentes. O sea, solo ese tiene que ser igual, todos los demás deben de ser diferentes. Para eso tienen que colocarle ahí y crear nueva partícula varias veces de manera aleatoria, de modo que los dé. Yo mantengo también estos valores de aquí constantes que los voy a utilizar más adelante, de la separación que hay entre las placas, que me sirve a mí para calcular el campo, es la gravedad, que me sirve a mí para calcular la carga al momento de meter el sistema de ecuaciones, y K me sirve para calcular la masa de la constante de caída libre con resistencia del viento que está ahí. Y esta es la carga teórica que yo la voy a utilizar para comparar más adelante. Entonces defino estas variables y ahora estos son los datos que yo introduzco. Recuerden que para introducir es una llave para empezar el conjunto de datos y una segunda llave para empezar el par ordenado. Evaluamos aquí, ustedes van a evaluar. Y luego, una de las primeras cosas que les pide a ustedes es graficar los datos, a ver si se mira alguna correlación en los datos. En mi caso, o sea, no se ve, y a ustedes no creo que también le vaya a dar una correlación entre el voltaje que se estaba midiendo y la velocidad terminal que tenía la partícula. Ahora sí, se va a calcular lo que es masa y campo. Los datos que ustedes tienen los tienen de esta manera aquí, o sea, como pares ordenados, no lo tienen como una tablita, no lo tienen como una matriz, no lo tienen como celdas. Entonces, ¿cómo accedemos a estos datos? ¿Cómo puedo yo acceder al dato 1.4 que está acá? Bueno, entonces, para acceder a un dato de una lista de un número, ustedes tienen que poner un doble bracket. Y adentro del doble bracket ponemos un número. En este caso, pongamos un 1. Al poner un 1, lo que nos da a nosotros es el primer par ordenado, este número que está acá. Digamos que yo quiero acceder a este par ordenado de acá, ¿qué número tengo que poner? Tendría que poner un 3. Yo coloco aquí un 3, entonces ya me devuelve exactamente este par ordenado de acá. Si yo quiero acceder al valor 1.4, yo tengo que darle aquí el primer par ordenado, y del primer par ordenado yo quiero el primer número. Entonces eso a mí me devuelve el 1.4. Si yo coloco un 2 acá, eso me va a devolver el segundo número. Entonces, como lo primero que queremos calcular nosotros es masa, tenemos que multiplicar este 1.4, que es mi velocidad terminal, multiplicarlo por la constante K. Entonces yo tomaría 1,1, lo elevo al cuadrado y multiplico por la constante K. Ese de ahí ya es la masa de mi partícula, la masa de mi primera partícula. Yo quiero la siguiente partícula, que es con esta velocidad de acá. Yo solo tendría que cambiar esto de acá, este número. Perdón, no, eso me dio este 40.8. Solo tendría que cambiar este número, porque es el primer valor, aquí 2, es el primer valor de mi segundo par ordenado. O sea, voy a mi segundo par ordenado y tomo el primer valor. Ahora lo haría con este de aquí, entonces yo cambiaría este número de acá por 3. De manera similar, yo también voy a calcular lo que es el campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico es con el segundo valor. O sea que aquí ya no sería 1, sino que sería 2. Y lo que yo no es multiplicarlo al cuadrado ni por K, sino dividirlo simplemente entre la constante D, que también la definí arriba. Y ahí tengo el valor para el campo, para el primer par ordenado. ¿Ok?
Entonces, de esta manera lo voy a hacer, pero yo ocupo iterar esto en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en todos estos 10 valores que están acá. Para iterar a través de todos ellos, utilizamos el comando table. Para utilizar el comando table, yo lo que hago simplemente es similar a como hacíamos las integrales, las sumas y los plots. Un bracket cuadrado. Aquí como primera opción es lo que vamos a hacer. Y luego coma. Y en la segunda llave ponemos desde dónde a dónde. Entonces estamos diciendo desde el i es el que vamos a variar. Y vamos a variar desde el 1 hasta el 10. Vamos a sustituir ese número. Y vamos a hacer exactamente esto que hice yo acá. O sea, vamos a agarrar el primer valor y ese lo vamos a elevar al cuadrado y multiplicarlo por k. Y vamos a guardar el segundo valor y ese lo vamos a dividir entre b. Yo aquí puse una llave porque lo que quiero es generar otra tablita que tenga como primer valor es la masa y el segundo valor es el campo. Entonces yo guardo eso en la siguiente, una tabla 2. Podemos darle aquí contra pleca, perdón, podemos darle aquí matrix form. Y si le ponemos un porcentaje va a agarrar el resultado de arriba. Así que yo le doy acá, entonces ya miren. Perdón, aquí no es matrix form, table form. Ya lo tengo como tablita también. Ya tenemos eso que les había dicho, que es para cada uno de los pares ordenados, cálculo la masa de la partícula y el campo eléctrico necesario para equilibrarla. Entonces, para calcular la carga es multiplicar por la masa por la gravedad dividido entre el campo. Lo hacemos de la misma manera. En un table, en este caso, ya no quiero pares ordenados, sino que solo quiero una tablita vectorial, o sea, solo los números así en fila. Entonces sería el primer valor, miren, doble bracket siempre, multiplicado por la gravedad y dividido entre el segundo valor. Una vez más, iteramos desde 1 hasta 10. ¿Sí? Entonces, esos son los valores de mi carga. Aquí, si se fijan, me está tomando alrededor de 6 cifras significativas. Pero yo no quiero ver tantas cifras significativas, así que utilizo la función setPrecision para que solo me muestre 3 cifras significativas. Miren, estoy agarrando la carga, que es mi conjunto de datos, diciéndole table form, o sea, para que me los tire todo en fila, no me lo tire de esta manera. Y luego le estoy diciendo set precision para decirle, bueno, en fila, pero me los tira solo 3 cifras significativas. Ok. Ahora vamos a determinar lo que es la carga mínima. Para determinar lo que es la carga del electrón, yo busco en mi tabla, en mi conjunto de datos, que es esto de acá, yo voy a buscar cuál es el mínimo. El mínimo es este valor de aquí, miren, 6.3962. Ahora, desde aquí ya sabemos nosotros que ese mínimo está un poco raro, porque la carga del electrón teórica es como 1.6. Y esto de acá es más que 1.6. Es como el triple. Vamos a ver que es exactamente el triple, eso lo vamos a ver más adelante. El cuádruple, por ahí. Vamos a ver eso más adelante. Pero ¿cómo determinamos cuál es la carga del electrón si no sabemos cuántos electrones tiene esta partícula? Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, como esta es la mínima, sabemos que es la que está más cercana, que no va a tener muchos, todas las demás tienen más, de eso estamos seguros. Y lo que vamos a hacer es dividir cada una de las cargas, miren, carga 1, carga 2, carga 3, todas esas las vamos a dividir entre esta carga mínima y vamos a ir dividiendo. ¿Qué tal y la carga, qué tal y supongamos que la carga mínima solo tiene un electrón? Entonces, eso es lo que estamos imprimiendo en la primera carga, en la primera fila. Estamos suponiendo que la carga mínima solo tiene un electrón. Entonces, si esto de acá, la carga mínima, era un electrón, si esto es lo que vale el electrón, entonces significa que el primero tenía 1.5 electrones, el segundo tenía 1.75, el tercero tenía 2.5 y así, 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 así. Entonces, como vemos, no son enteros. El único que dio entero es el que era mínimo, que era este de acá. Los demás no son enteros, o sea que no. La carga mínima no era 6.3965. ¿Qué tal y era la mitad de eso? Entonces dividimos todo entre la carga mínima entre 2. Entonces, si la mitad de esto era el valor del electrón, entonces este nos dio 3.01. Esto sí es un entero. Casi va, prácticamente un entero. Pero el otro nos dio 3.5. Esto no es un entero. De ahí este nos dio 5, bien cercano a un entero. Este también, pero este no.
este sí, este no. Entonces, como no nos dan cercano a enteros, entonces la carga mínima no era la mitad. ¿Qué tal si la carga mínima era un tercio? Entonces yo evalúo, divido, es un tercio de esto la carga mínima. O sea, este tenía 3 electrones. Supongamos que tenías 3 electrones. Entonces dividimos y vemos que no, tampoco, porque nos dio 4.5 y 25 que no son enteros. Entonces tal vez tenía 4. Entonces dividimos entre 4 y una vez más, y esta vez sí son más cercanos a enteros. Miren, 6.01, 7.0, 10.0, 10.0, 8.99, esto casi es 9. 9.02, casi es 9, 6.01. Entonces estos valores sí son enteros. Miren, en la carga mínima entre 4 sí son enteros. Podemos probar incluso dividir entre 5 y vamos a ver que no nos da para nada enteros. Una vez más, miren, 52, 75.5. Entonces respondemos nosotros, bueno, entre la carga, entonces al parecer esta carga mínima era 4 electrones. O sea, esto que está aquí son 4 electrones, porque aquí ya nos dio enteros. Entonces, como estos son 4 electrones, ya podemos saber numéricamente cuánto es lo que había que hacer. Aquí hice un pequeño ejemplo para hacer la tabla que les pide ahí en el ejercicio, en la guía. Les pide hacer esta tabla de aquí, donde coloquen número, la velocidad, el volumen, la masa, el campo, la carga, en una sola tablita. Entonces, para hacer esa tabla, se fijan en los datos de la primera tabla. El primero era velocidad. Primero pongo la I, o sea, el número. De ahí pongo la velocidad, que era data 1. De ahí el voltaje, que era data aquí 2. De ahí coloco la masa, que era de la tabla 2, era el primer valor. Y también calculé el campo en esa misma tablita, que el valor esté de acá. Y luego la carga, que es una tabla solo vector, así que solo no hay que poner dos índices. Y miren, cada uno va separado por comas y lo estoy poniendo dentro de una llave para que me genere una nueva tabla. Miren, y todas estas de 1 a 10. Luego coloco los títulos, después de colocar las opciones de table, perdón, en table form, coloco las opciones table headings y son estos valores de acá. Y ahí coloco los títulos ya. Aquí le pongo none porque no quiero ponerle títulos aquí, a la fila, solo títulos a las columnas. Entonces así hago esa tabla 1. También la tabla 2, que es hacer cada una de estas divisiones. Miren, Q entre Q mínimo, Q entre Q2, y se hace de manera similar. Miren, los datos Q, que los había guardado yo en la tablita ya, y aquí se muestran ya. Y aquí se nota que Q mínimo entre 4 es el que nos dio casi todos enteros. Ahora vamos a calcular ya exactamente lo que es el electrón, porque aquí calculamos cuántos electrones tiene. Vamos a calcular cuánto era el electrón según cada uno de ellos, porque si se fijan, no son iguales a enteros. Para hacer eso hago, primero que nada, estos datos de la tabla 4. Se fijan, esta columna de aquí, la voy a redondear al número entero, para poderlo dividir entre el valor de la carga, para ver la aproximación de cuánto es la carga mínima según cada uno de ellos. ¿Sí? Porque si yo entonces agarro el valor que había calculado en Q para primera partícula y lo divido entre 6, obviamente me va a dar un poquito más, un poquito menos, perdón, que el valor del electrón, porque miren aquí se pasa un poquito, no es exactamente 6, este no es exactamente 9, y eso es por errores de redondeo. Entonces, para evitar errores de redondeo, ya que sabemos que esto es un entero, hacemos esto de aquí. Redondeamos ese número y dividimos la carga para ver cuánto es esta carga según cada una de las partículas. Bien. Miren que la primera dio 1.603, 1.59, miren esta dio un poquito más, menos, perdón, 1.59 dio menos, 1.6007, 5.5603, esta dio un poquito más de la carga del electrón, esta dio un poquito más, un poquito menos, y esto es normal. Como estamos haciendo nosotros un experimento, vamos a tener una distribución estadística entre el valor correcto y esto es lo que esperamos ver nosotros, que algunos se pasan, algunos son menos, y entonces el promedio es el que nos va a decir a nosotros que también están nuestros datos. Así que mean es promedio en inglés o media. Entonces sacamos el promedio de estos datos que están acá y nos dice que el valor del electrón que nosotros calculamos experimentalmente es 1.60045.
y podemos encontrar nosotros la desviación estándar con esta otra función. En este caso, recuerden ustedes que las incertidumbres solo tienen una cifra significativa. Así que le doy set precision 1 y calculo la desviación estándar que me dio 2 por 10 a la menos 22. Si aquí es la menos 19, sería 20, 21, 22. O sea que aquí nos dio 1.60 más menos 2. 1.60 más menos 0.002. Entonces ahí nos dio el valor ya de delta E. El dato teórico con más cifras significativas, aquí está Q teórico, que es esto de acá, así que podemos calcular nosotros el error porcentual. Recordemos que el error porcentual era el valor teórico menos el valor promedio entre el valor teórico. Aquí este está más porque nuestro valor teórico tiene un negativo, mientras que nuestro valor medio aquí le quitamos el negativo, le quitamos el signo, nada más para evitar complicaciones. Entonces aquí le ponemos un menos para que sepamos que esto es una resta de valores. Y le ponemos un signo aquí porque nuestro valor teórico, como dije, lo manejamos negativo. Podemos quitar este negativo de acá si quitamos en la definición el valor. Ahí ya quedaría menos y aquí quedaría positivo. Entonces, valor teórico menos valor promedio entre valor teórico, valor absoluto, multiplicado por 100. Eso nos va a dar nuestro error porcentual y nos dio un error porcentual del 0.1, lo cual es muy buen error. No es tan mal, no es tan alto, es muy buen error. Y una incertidumbre, la incertidumbre es qué tan preciso fue nuestra medición. Esta es qué tan exacta y esta es qué tan preciso nos dio la medición. Y es nuestro delta E que vimos que da nuestra desviación estándar, dividido entre el valor que medimos nosotros de promedio multiplicado por 100. Entonces nos dio que nuestra predicción del 0.12%, 0.13%, igual, sigue siendo bastante buena. Entonces ese es el experimento que van a hacer ustedes. Les facilito entonces esta manera de hacer los cálculos con tablas en matemática, que es a través del comando table y definiendo lo que queremos hacer nosotros entre llaves, y para iterar entre un valor de la tabla y otro, se utiliza la doble bracket y desde donde vamos a iterar. ¿Ok?